Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Lily of the valley, let your sweet aroma fill my life. Rose of Sharon, show me how to grow in beauty in God's sight. Fairest of 10,000, oh, make me a reflection of your light. And I pray, Jesus, shine down on me, and let your love shine through me in the night. Oh, lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door, and let your word speak through me. Show me things I've never seen before. Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Oh, you can make it right. And I pray, Jesus, shine down on me, and let your love shine through me in the night. I see a world that's dying, and it's wounded by the master of deceit. Oh, I was searching in the darkness, wounded by the years of past defeat. Oh, but I see you standing near me, Lord, and you're shining with compassion from your eyes. And I pray, Jesus, shine down on me, and let your love shine through me in the night. And I pray, lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door.
on me, and let your love shine through me in the night. Jesus, shine down on me, and let your love shine through me in the night. Joseph, sing that second verse ad lib like you sang it before, please. Oh, I see a world that's dying, and it's wounded by the master of the sea. Oh, I was lost, and I was searching in the darkness. I was wounded by the years of past defeat. But I see you standing near me, Lord, and you're shining with compassion from your eyes. And I pray, Jesus, shine down on me, and let your love shine through me in the night. And I pray, lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door, and let your word speak through me. Show me things I've never seen before. And Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Oh, you can make it right. And I pray, Jesus, shine down on me, and let your love shine through me in the night. I pray, Jesus, shine down on me, and let your love shine through me in the night. Praise God. Hallelujah. Thank you, Joseph. Praise God. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos, en otro programa hoy de Libre al Fin, y por la gracia de Dios hoy podemos estudiar juntos la palabra de Dios, y no hay nada mejor que esto, no hay absolutamente nada mejor. Espero que el Señor haya trabajado en cada uno de los corazones de los que han oído, y aún, por favor, si pudieran compartir el programa, lo que estábamos hablando el día de ayer, el día de hoy, en cuanto a los padres y los hijos y la palabra de Dios. Es tiempo que los padres metan a sus hijos en una iglesia bíblica, porque muchas veces pensamos, yo estoy yendo a iglesia bíblica, y aún así los corazones todavía no están siendo transformados. El hecho de ser miembro de una iglesia bíblica a veces pareciera que fuera lo mismo si estoy yendo a una iglesia hereje, porque las vidas están iguales. Seguimos estudiando hoy Santiago capítulo 2 y seguimos con el versículo 23 ya mismo. Y la palabra del Señor, Mauricio va a leer, versículo 23, Santiago capítulo 2. Esta carta, esta epístola,
Es algo que debe ser estudiado por todas las iglesias, y yo quisiera que algo así pudiera ser hecho más seguido, porque es muy, muy necesario. Yo sé que no estoy haciendo esto en este momento un martes o un domingo, ¿no? Pero sí está en la radio, sí está en CD, si usted quiere el CD. Sí se encuentra en YouTube, yendo a Karina Guidi Libre al Fin. En algún momento eso va a quedar allí para que usted lo pueda hacer, lo pueda estudiar y pueda compartirlo con otros también. Versículo 23, Santiago 2. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. La composición en este versículo es, número 1, la escritura a la que se refiere Santiago como cumplida, es Génesis 15:6, donde también nos dice esto. Lo que Abraham hizo en Génesis, en el capítulo 22, que fue el obedecer al Señor en ofrecer a su hijo, o por lo menos así lo vio el Señor, como si lo hubiera ofrecido, y también así fue a los ojos del mismo Isaac. Él ofreció a su hijo. Lo que tenemos en el capítulo 22, que fue el resultado de la fe descrita en el capítulo 15. Por la fe del capítulo 15, versículo 6 de Abraham, es que él obedeció como obedeció al Señor en el capítulo 22 de Génesis. Y tercero, el acto de Dios de contarle a Abraham, computar esa fe como justicia, fue vindicado por el acto de obediencia de Abraham en ofrecer a su hijo. Entonces, este acto de ofrecer a su hijo fue un resultado de la fe. Y esto nos lo da aquí Santiago como el ejemplo de lo que él está diciendo. Cuarto, no fue que Abraham ganó el favor de Dios por obedecerle a Dios, sino que él actuó como debía actuar. Un amigo de Dios, demostrando que en realidad era amigo de Dios. Cantamos, oh, él es mi amigo, o yo soy su amigo. Pero ¿cómo estás tú demostrando que tú eres un amigo de Dios? Tú puedes decir que eres amigo de Dios, pero tiene que haber una demostración de que verdaderamente eres un amigo de Dios, y será una obediencia a la fe. La frase primera dice: y se cumplió la escritura que dice. Proclama el hecho por sus acciones que su fe era genuina, o la declaración que él verdaderamente creyó, lo que fue confirmado o establecido por este acto. Otra vez esto vuelve a la declaración hecha por Santiago en el versículo 18. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo demostraré mi fe por mis obras. Abraham estaba mostrando su fe por sus obras, obedeciendo a Dios, y su obediencia demostró que él tenía fe y era una fe verdadera. En efecto, Dios le dijo a Abraham que mediante su simiente, que era Isaac, todas las familias de la tierra serían bendecidas en Génesis 12:3. Abraham sabía que la encarnación, es decir, Dios convirtiéndose en hombre, vendría por el linaje de Isaac, por lo que Jesús le dijo a los judíos: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, en Juan 8:56. Después que Dios le había dicho a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en holocausto, la pregunta era si Abraham le creía a Dios o no. ¿Cómo es que Dios podía hacer que esto sucediera si Isaac muriera sin dar descendencia él mismo? Quiero que ustedes vean la fe en el Señor, que va más allá de todo obstáculo, porque si el Señor le pide a Abraham que ofreciera a su hijo en holocausto y su hijo muriera, ¿cómo entonces podría ser realizada esta promesa? La única respuesta a esa pregunta es que Abraham creyó que Dios aún podría levantar a Isaac de los muertos si él hubiera muerto, algo que finalmente no sucedió, pero ante los ojos de Dios es como si hubiera sucedido. La frase Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia proclama el hecho de que la fe de Abraham era una fe genuina, y esta fe resultó en que él le obedeció al Señor independientemente de lo que Dios le pidió de hacer, algo mucho más allá de la comprensión humana. Su fe sólida resultó en una obediencia sólida. La frase, y fue llamado amigo de Dios. Como decíamos, si realmente somos amigos de Dios, entonces debe haber una demostración de que de verdad somos aquello que decimos ser. Esto proviene de Isaías 41:8, que honró que el Espíritu Santo se refiere a uno, ¿no?, que honra tan grande, amigo de Dios.
Entonces, ¿somos amigos de Dios? Claro que sí, a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, pero debe haber una demostración de que de hecho somos amigos de Dios. Versículo 24 sigue diciendo: Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Quiero que ustedes, por favor, observen una palabrita allí en el versículo 24. Dice, vosotros veis. Veis. Aquí nos está diciendo la manera en la cual los hombres podemos comprobar, probar, notar si esta persona tiene o no tiene fe genuina. Viendo, ¿qué se ven? Las obras. El fruto es lo mismo. Entonces dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Un versículo que si se toma solo también puede ser peligroso. La estructura es, todo el pasaje enfatiza la fe, ¿no? En la fe, no en sí a las obras, sino una fe que resulta en buenas obras. Habla de una fe, pero una fe sin obras, que tampoco puede justificar. En eso se refiere el pasaje. Enfatiza una fe, pero una fe sin obras. Aún Pablo nos enseñó la justificación solo por la fe, porque él también enseñó las obras con las que los creyentes deben demostrar su fe. 2. Las obras son la evidencia que la fe salvífica está presente en la vida de una persona. 3. Santiago está combatiendo una fe superficial que no tiene un efecto completo en la vida de un creyente profesante. Pueden creer en Dios, pueden creer que la única respuesta es Cristo, pueden creer que la palabra de Dios es verdadera, pueden creer muchas cosas, pero aún así no se está actuando conforme a aquello que se está profesando, y así viven la mayoría de los creyentes hoy en día. Por eso uno dice, ¿por qué encuentro iglesia bíblica y aún así no hay una permanencia, no hay una consistencia? Un poco lo que decíamos antes. ¿Qué sucede? Es porque muchos padres, hijos, no tienen una fe bíblica, es una fe solamente profesante. Es como decía el Señor, solamente de labios, de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. La frase dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado. Sería mejor traducido, vosotros veis, pues, que por las obras es probada la justificación de un hombre. Y en esta declaración final, Santiago asume que una persona es justificada por la fe, pero no por la fe sola. Es por la fe y por lo que hace. Es decir, hay una combinación, pero eso no está queriendo decir, como decíamos ayer, que la persona necesita obras para también añadir a esa fe y así ser salvo. No de ninguna manera. ¿Por qué? Porque si se toma esto solo, esta declaración puede verse contradictoria a las declaraciones de Pablo en Efesios 2, 8 y 9. En el que somos salvos solamente por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Si los dos pasajes se estudian en contexto, sin embargo, la aparente contradicción desaparece. Santiago ha indicado que las obras completan la fe. Estas son el resultado de una fe genuina. Por lo tanto, las obras son la evidencia que la fe salvífica está presente en la vida de una persona y al mismo tiempo entendiendo que somos salvos exclusivamente por la fe sin obras, sino que las obras van a ser un acompañamiento ineludible. Santiago estaba combatiendo una fe superficial que no tiene un efecto completo en la vida de uno que profesa ser creyente. Digo, soy creyente, digo, creo en la Biblia, digo, amo a Dios, digo muchas cosas, pero luego no hay una demostración de estas cosas. Entonces esto nos dice que es una fe superficial, es una fe aparente. Pablo, por otro lado, estaba combatiendo el legalismo, la creencia que no se puede ganar la salvación por méritos delante de Dios mediante buenas obras. Consecuentemente, Pablo insistió con razón en que la salvación no es por las obras, sino solo por la fe. Sin embargo, el siguiente contexto del pasaje de Efesios, capítulo 2, versículo 10, revela que Pablo no despreció las buenas obras. De hecho, en Efesios 2:10, él declaró, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Hay que tener cuidado de pensar, sí, yo creo, dicen. Sí, yo creo. Pero entonces luego no hay nada que compruebe, no hay nada que demuestre esa declaración. Tanto como Pablo como con Santiago, las buenas obras son el producto de la fe genuina. En relación al tema que hablábamos anteriormente en el programa anterior, los padres puedan decir, sí, yo creo que mi niño necesita la palabra, yo creo que mi hijo necesita ir a la iglesia, yo creo que mi hijo necesita buscar de Dios, pero el padre nunca hace ningún tipo de esfuerzo, no toma ningún tipo de medida, por lo menos no constante ni permanente, para que su hijo entonces oiga la palabra y crezca en la gracia y en el conocimiento del Señor. En definitiva, no está demostrando aquello que quizás piensa que es bueno, que es necesario. Entonces no hay una prueba, no hay una evidencia de aquello que dice creer. O sea, está diciendo, no me parece que sea tan importante en sí que mi hijo vaya a la iglesia, que mi hijo oiga la palabra de Dios. No creo que sea tan imperativo, tan importante. En ambos escritores, tanto Santiago como Pablo, la fe que no produce buenas obras es incapaz de salvar a una persona. Santiago, por lo tanto, no contradice a Pablo, sino que él contradice una explicación falsa de la doctrina de Pablo. Él no niega el hecho que un hombre es justificado ante los ojos de Dios por la fe, porque el mismo pasaje que él relata muestra que él cree eso. Pero él niega que un hombre es justificado por una fe que no producirá buenas obras. No hay fruto y que no es expresada por las buenas obras. Por lo que él sostiene que no hay nada como una vida santa para mostrar que un hombre es un verdadero cristiano y que es aceptado por Dios. La frase, y no solamente por la fe, debe entenderse en el contexto de todo el pasaje. El apóstol está meramente diciendo que nadie puede proclamar justificación sobre la base de la fe sola, sin que produzca obras clasificadas. Tal individuo está engañándose a sí mismo. Si nos basamos en los hechos, el 90% de la iglesia moderna está tratando de ser espiritual sobre una fe profesante, pero que no tiene obras, no tiene fruto del Espíritu. En otras palabras, no resulta en una vida justa y santa. Es una vida muy inconstante. El amor en estas personas no está presente, sino solo un interés propio. Por eso las gentes van a las iglesias, se mueven, pastores, tantas cosas se hacen, pero la motivación allí es un interés propio. Consecuentemente, tal fe sola no produce ninguna obra del Espíritu Santo. A eso se refiere. No debemos confundirnos con el pensamiento que como la salvación es solamente por la fe, lo cual es verdadero, no es necesario que se evidencien buenas obras. Muchos piensan que las obras no son necesarias porque solo somos salvos por la fe, y es real. Por otro lado están los que solo hacen obras, pero la fe verdadera no está presente. Ninguna de las dos proclamaciones son verdaderas. Si la fe verdadera está en el corazón del creyente, ese creyente será sensible al Espíritu Santo y las obras que el Espíritu Santo quiere producir a través de su vida y en su corazón. ¿Cómo puedes tú decir que tienes fe y no andar en aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú andes en ellas? La verdadera fe anda en buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Obras preparadas por Dios de antemano. Solamente esas buenas obras son las que debemos hacer, las cuales son un resultado de esa fe, porque son obras no creadas en la carne, no propulsadas por el hombre, ni por la iglesia, ni por la denominación, sino porque es un individuo que está rendido a la voluntad del Señor y el poder del Espíritu Santo trabajando, desarrollando y produciendo todas estas cosas en él. Quiero recordarles lo que estudiamos en los versículos 14 y 15 de este capítulo 2, que dice lo siguiente: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais
las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, ¿de qué aprovecha esa fe? ¿De qué le sirve a usted esa profesión o esas declaraciones que hace? Si cuando usted está viendo una necesidad, usted directamente se hace el sordo, se hace el ciego, ya se da cuenta que no está pasando nada allí. Todo verdadero creyente, todo aquel que profesa una fe genuina, verdadera, verá una necesidad y correrá a suplir esa necesidad. Por eso dice, si un hermano o una hermana están desnudos, estamos hablando de una necesidad seria, una necesidad apremiante, y necesitan del mantenimiento de cada día. Y ustedes le dicen, no, que yo voy a estar orando por ti. Calentados y saciados, que todo va a estar bien. Pero aquí dice, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Otra vez, ¿de qué les sirve su fe? Su fe es inútil. No está produciendo ninguna buena obra. No hay compasión, no hay amor, no hay tolerancia. No hay verdadero servicio a Dios. No hay permanencia. El que permanece en mí, ¿verdad? Y mi palabra permanece en vosotros. Ese dará buen fruto. Ahora, sigamos viendo ejemplos que Santiago nos da ahora con Rahab la ramera en el versículo 25, que sigue diciendo, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Bueno, para poder entender esto tenemos que también ver lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 31. La segunda persona del Antiguo Testamento citada como un ejemplo de fe genuina es justamente Rahab la ramera. Aunque su fe fue como la de Abraham, ella no se pareció en nada al patriarca porque ella era una pagana, era una mujer y era ramera. Su fe en Dios cambió todo esto y sus obras probaron que su fe era genuina, que ella realmente había creído en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al ella esconder a estos hombres de Dios y ser usada por Dios para que fueran protegidos. El principio de la pregunta, asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras. Esto presenta una de las historias más hermosas de fe que se encuentran en todo el registro de la historia humana, una historia de gracia. Pablo escribió de ella en Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab la ramera no pareció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, tenemos que tomar esto. Dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras, pero Hebreos dice, por la fe, Rahab la ramera. Entonces, es una fe que actuó, una fe viva. Su fe en el Dios de Israel le llevó a hacer todo lo que ella podía hacer para la protección de los siervos del Señor y asegurar así para ella el lugar de una esposa, de una madre en Israel, llevando en su linaje ancestral a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ella se convirtió en un ancestro del Señor. Mateo 1:5. Y fue la fe solamente que le dio valor a las obras de Abraham o a las obras de Rahab. Las buenas obras le dan un valor, una estima a esa fe. Hacen que esa fe pueda brillar. Por un lado vemos un padre a punto de sacrificar a su hijo y por el otro a una mujer dándole la espalda a su país pagano. Si no hubieran tenido confianza en el Dios viviente, ambos actos les hubieran expuesto a una condenación severa. Sin embargo, la fe de ellos fue honrada por Dios. Algunos expositores tratan de limpiar el estilo de vida de Rahab antes de su conversión, proponiendo ciertas suposiciones o situaciones como que ella fue forzada a la vida de ramera como una prostituta del templo. Pero la palabra ramera no dice eso, sino que ella se dedicaba a vender su cuerpo para vivir. Además, era una mujer. Ahora, no significa nada eso, pero
en aquel tiempo, recuerde que los derechos de las mujeres eran inexistentes, no tenían ningún derecho. Además era una pagana. Esto significa que ella en aquel tiempo, como dice la palabra de Dios en Efesios 2:12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así se encontraba Rahab. En otras palabras, ella no tenía ninguna parte en el pacto. Por lo tanto, no podía proclamar nada a Dios. Pero a pesar de todo esto, su fe la llevó al Señor. Ella le dio la espalda a todo lo que había conocido previamente y aceptó al Dios de Israel. Y de esta manera se convirtió en un ancestro directo de su Salvador al casarse con Salmón, el tatarabuelo de David. Supongo que usted entiende que el Espíritu Santo aquí no está aprobando la vida antigua de Rahab al mencionarla a Santiago como ramera, sino más bien es destacar el testimonio de fe en lo que el Señor puede hacer por un alma que le busca, independientemente de su pecado o desgracia. Y la conclusión de esta pregunta en este versículo, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, aquí estamos viendo la obra que demostró su fe en el Señor. Proclama la existencia probada de su fe. Esta mujer creyó y ella puso en acción esta proclamación. Vean lo siguiente. La prueba de la fe de Abraham tomó lugar unos 50 años después de haber llegado a la fe. Pero con Rahab, la prueba de su fe fue instantánea. De seguro, cada ocasión demandó diferentes medidas. Sin embargo, debemos notar otra cosa. En ambos casos, la muerte es lo que estaba en vista. Con Abraham era la muerte de su hijo Isaac. Con Rahab, si la encontraran protegiendo a los espías, resultaría en su muerte y posiblemente la muerte de toda su familia. Aunque la muerte no sucedió en ninguno de los dos casos, aún en las mentes de los dos, ellos literalmente dieron sus vidas. La fe verdadera da la vida entera. La fe verdadera siempre demanda una muerte de la carne y en un sentido esto es lo que fue representado en estos episodios particulares. La manera detallada y gráfica se nos da aquí una ilustración de lo que es la fe verdadera. Esta siempre resulta en obras apropiadas. Esto no se parece en nada a tantos de los que proclaman a Cristo, que profesan a Cristo en un momento de conveniencia y luego se los ve ahí por la iglesia, pero es como una visita, son como visitantes. Todos se mantienen en una relación con el Señor como de turistas espirituales. Que quede claro que la fe verdadera entregó a Isaac y también Rahab entregó su ocupación. Qué diferente es esto a tantos que hoy proclaman a Cristo, pero que continúan con sus vidas de siempre. La fe verdadera entrega lo que una vez tuvo y toma solo lo que el Señor quiere darle, lo que es siempre 1.000.000 de veces mejor. El versículo 26 nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y el diagrama es el argumento de los versículos 18 al 25 que concluye con la declaración utilizando el cuerpo humano como una ilustración. El cuerpo sin espíritu. Así se encuentran, es la vida de la mayoría de los creyentes hoy. Un cuerpo sin espíritu. Vieron que uno a veces lo dice de una manera, no quisiera que sea despectiva, pero es tristemente lo que se ve, y esto es lo que la palabra del Señor también nos muestra. Despierta tú que duermes, y te iluminará Cristo. Es el cuerpo sin espíritu. Se ven personas, pero sin espíritu. No es nada. ¿Qué es un cuerpo sin espíritu? Un cadáver. Eso es lo que es. ¿Y será que hay creyentes así hoy? La fe sin obras es como un cadáver, o sea, inútil. ¿Para qué sirve un cadáver? Lo único que da es mal olor.
está para enterrarlo. Bueno, Santiago no está insinuando que las obras son el principio de vida real que da vida a la fe, pero son la fe y las obras que son inseparables. La frase "porque como el cuerpo sin espíritu está muerto" proclama el hecho que el espíritu deja el cuerpo al morir, mientras que Santiago en realidad no está tratando con este tema, pero él está usando esto como una ilustración. Cuando una persona muere, el cuerpo queda sin vida porque el espíritu le ha dejado. Un cuerpo muerto no sirve para nada. Es un cadáver, al menos que sea enterrado, porque si no despide un hedor y una pestilencia. Y asimismo, una mera profesión de fe en Jesucristo que no produce buenas obras también es muerta. Sé que es una ilustración muy fuerte, pero es importante que la entendamos y es importante que hagamos una examinación personal de nuestra fe. Por eso la palabra del Señor nos dice que debemos examinarnos, probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. La frase dice: así también la fe sin obras está muerta, que presenta la tercera vez que el apóstol dijera esto en este segundo capítulo. Al cerrar nuestro comentario de este capítulo, debo recordarle que las obras sin una fe dinámica y viva en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario no puede producir salvación. Y por otro lado, debo recordarle también que una forma de fe en declarar un dogma, declarar una doctrina o confesar un credo que falla en producir vida y labor de acuerdo a la palabra de Dios, le condenará de la misma manera. Consecuentemente, tanto Pablo como Santiago complementan esta gran doctrina de la justificación por la fe. Oh, fascinante capítulo, ¿verdad? Fascinante capítulo. Con esto pasamos al capítulo 3. ¿Cuánto tiempo más tenemos? Vamos a una muy corta pausa para darles un respiro y seguimos con el comienzo del capítulo 3 hoy. ¿Sabías que puedes escuchar este programa a través de YouTube? Si escribes en YouTube Radio C4 Libre al Fin, tendrás acceso al archivo de programas de Karina Guidi. Solamente escribe Radio C4 Libre al Fin y disfruta en tu tiempo y en la comodidad de tu hogar los estudios profundos de la Palabra de Dios. Recuerda, en YouTube, Radio C4 Libre al Fin. No te pierdas ni un minuto de este tu programa. I was out on the high seas one peaceful night. We were all a sailing and everything seemed all right when all of a sudden Saturday night, the storm clouds, yes, we're gathering. The wind began to blow. Well, the storm was raging. I could see the waves breaking. And I knew that my ship was about to go on down. Then I looked all around me, and all my hopes were sinking, and I needed a miracle to save me. Then there, yes, I called. Oh, I called. Oh, Jesus. Well, I called on Jesus. I said, Master, Master, don't you care? Don't you care?
please save. He spoke to the storm, said peace, be still. Even the wind obeys. Just call on Jesus. Say, Master, I know you care. I know that you love me. Please save us. He'll speak to the wind. Be still. He'll speak to your storm. Hush, be still. Be still. He'll calm your storm that's raging. Estás en sintonía de Libre al Fin con Karina Guidi. Seguimos entonces con Santiago, capítulo 3. Dice así el primer versículo: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquí pasamos a otro tema, ¿verdad? Otro capítulo, pero sí, otro tema. La exégesis del primer versículo aquí es: muchos de estos judíos querían ser maestros del Evangelio, aunque Dios no los había llamado para eso. Los maestros de la palabra, que en realidad son llamados por Dios, recibirán mayor condenación, dice la palabra. Todos aquellos que quieren ser maestros del Evangelio deben recordar y saber, deberían saber, si son maestros o quieren ser maestros del Evangelio, deben saber esto, que recibirán mayor condenación. Y tercero, con esto comienza el gran capítulo luego sobre la lengua, en este capítulo 3. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y lo siguiente parecía ser la situación aquí. Parece que muchos de estos judíos cristianos, porque Santiago escribe a judíos, estaban poniéndose ellos como maestros de la palabra, cuando había muy poca o ninguna evidencia que el Señor les hubiera llamado para ese oficio particular, con este llamado particular, como tenemos en Efesios 4:11. Posiblemente muchos de ellos pensaron que, como eran judíos y teniendo unos 2000 años de historia bíblica detrás de ellos, además de 1600 años de la ley, eso les cualificaba para ser maestros. Y Santiago, en efecto, está diciendo que no es así, que el mero hecho de ser judíos no significaba que podían ellos ponerse como maestros, ponerse a enseñar. Esto es un llamado de parte del Señor y sigue siendo igual, no ha cambiado. Hoy en día sigue siendo lo mismo. El Señor es el que debe llamar y el Señor es el que capacita, el que prepara, el que unge para poder tener esta tarea que es de mayor responsabilidad. Ser reconocido como un maestro de otros es un lugar de mucha responsabilidad. Si la enseñanza dada es errada, es equivocada, solo Dios puede estimar el daño que puede llegar a causar a aquellos que la reciban. Imagínense, hoy ya tenemos demasiada cantidad, pero es demasiada, hermano, astronómica la cantidad de maestros que nunca fueron llamados por el Señor y que están ellos detrás de púlpitos enseñando
cuanta cosa les viene de sus propias mentes y aún de espíritus de demonios. Y solamente Dios puede saber el daño que eso está ocasionando a todos sus oidores. Es algo muy serio el tratar de influenciar a los hombres, tanto sea para bien o para mal. La frase dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y esto se refiere al hecho que si uno maneja la palabra de Dios de manera engañosa, errónea, con motivaciones escondidas, está metiéndose en muchos problemas. Nadie debería presumir el tomar la posición de un maestro si no ha sido llamado por el Señor para ese trabajo y dotado por el Espíritu Santo para que pueda ministrar para la edificación. Y es el Cristo resucitado quien ha dado dones a su iglesia, entre los cuales hay pastores y maestros. Se entiende que los dos están conectados, aunque los dos son llamados diferentes. Aún todo verdadero pastor debe ser capaz de enseñar la palabra con claridad y poder, y todo maestro dotado por Dios debe tener también un corazón pastoral. De otro modo, está el peligro de enaltecerse y exaltarse al entregarse solamente a dar información en vez de llevar la verdad para que llene los corazones y conciencias de sus oyentes. Miles de iglesias en los Estados Unidos, en Canadá, en los países del mundo han adoptado la manera de enseñanza que se le conoce como las células. En otros países tal vez se conozcan de otras formas, pero serían las células o las casas de paz o las enseñanzas en las casas. Y una vez a la semana hay una reunión conducida en esa casa, en la casa de alguien, muchas casas al mismo tiempo, y con muchos de estos grupos reuniéndose en diferentes días y al mismo tiempo. Todo depende del tamaño de la iglesia. Y allí se invitan a personas que supuestamente serán ganadas para el Señor. La manera y forma en la que es presentado y llevado a cabo no veo que sea un método bíblico. Primero que nada, no hay nada en la palabra de Dios que pueda apoyar esto. Mientras que no tiene nada de malo tener reuniones en casas, ya que la mayoría de las iglesias del Nuevo Testamento eran dirigidas en casas, aún esa era una situación totalmente diferente de la que vivimos ahora. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una iglesia y un edificio, y entonces yo pienso que todas las enseñanzas bíblicas, los estudios bíblicos, deben tomar lugar aquí en los días de culto en la iglesia. Cuando la gente se separan para tener sus propios grupos, sus propios estudios, muchas veces ocasiona un problema. ¿Por qué? Porque aquellos dirigiendo estas clases o estos estudios, estas lecciones, muchas veces no han sido llamados por el Señor Jesucristo para enseñar las Sagradas Escrituras. Y de ser así, entonces el Espíritu Santo no estará ungiendo ese esfuerzo. Pero el problema principal es que muchas de estas personas son puestas a cargo de estos grupos de células, quienes tratan de enseñar la palabra de Dios, quienes de hecho nunca fueron llamados por Dios para enseñar. Ya se les da un método, se les da algo prescrito, aplicar lo que o volver a enseñar, o aplicar lo que enseñó el pastor el domingo, y entonces es algo que ya está organizado, arreglado. Estas personas solo ofrecen sus casas y pasaron quizás por algún entrenamiento como los conocidos encuentros, y de buenas a primeras se convirtieron en líderes de células que en definitiva vienen siendo como pastores de grupos pequeños. Quizás hayan algunos pocos que tengan el llamado para enseñar y pastorear. La verdad es que la mayoría en sí no califican, no tienen las cualidades para hacer esto. Y siendo ese el caso, tenemos una directa contradicción a lo que dijo el Espíritu Santo mediante Santiago. Dijo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y justamente el sistema celular de células G12, o el sistema de células en las iglesias, están contradiciendo lo que la palabra del Señor dice. Aquí dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, y ellos están poniendo muchísimos maestros y personas a enseñar. Porque justamente lo que hacen en estas iglesias es nombrar maestros y pastores de células todo el tiempo, ya que la idea es que es la de la multiplicación. Consecuentemente, todos aquellos que se encuentren bajo este esfuerzo carnal definitivamente
no recibirán ninguna ayuda del Espíritu Santo. Yo sé que algunos argumentarán que a estos maestros o líderes se les dan materiales preparados para dirigir y conducir estas células y que ellos ya saben lo que tienen que enseñar. Pero ¿sabe qué? Se necesita mucho más que un manual. Se necesita mucho más que un texto preparado para ser un maestro. Primero que nada es necesario un llamado de parte de Dios. ¿Por qué buscamos ser maestros en vez de ser enseñados? Le hago esa pregunta. ¿Por qué buscamos ser maestros en vez de ser enseñados? ¿Es porque se quiere tener influencia y autoridad que aparentemente vienen con esta posición de maestro? El codiciar autoridad y posición de maestro, de pastor o de lo que sea en la iglesia, quiero que sepa, es un pecado. Repito, codiciar autoridad, codiciar posición de maestro, de evangelista, de pastor, de lo que sea en la iglesia es un pecado. Y el pecado es el pecado de los fariseos. Nuestro Señor reprendió a los fariseos por esto cuando Él les dijo: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, es decir, maestro, maestro. Pero vosotros no queráis, escuche por favor, dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Eso es Mateo 23, 5 al 8. Necesitamos ser libertados de esta moda de maestros autonombrados, quienes son mayormente novatos. Ahora, un maestro de otros, entre los cuales este escritor se incluye, Santiago, pueda reflejar con sobriedad su propia enseñanza cada vez que él trata de instruir a los demás. Calvino escribió y dijo: él se impone una ley muy dura a sí mismo. Quien prueba las palabras y obras de otros de acuerdo a la regla del rigor extremo. Que presten mucha atención los maestros de los niños, maestros de jóvenes y de adultos. Cuando enseñamos la palabra de Dios estamos manejando y tratando con la sublime y eterna verdad. Que a cada lección, a cada mensaje hablado o escrito se le otorgue mucho tiempo, se le dé mucho pensamiento, se le dedique mucha oración. No es solamente preparar una manualidad, hermano. Es estar preparado en las Sagradas Escrituras y es contar con la unción y el poder del Espíritu Santo. Medite en las solemnes palabras del Señor a su siervo Ezequiel. En Ezequiel 3, 17 y 18 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Dejemos que estas palabras nos lleguen en todo su significado divino, porque la medida de nuestro fracaso determina la medida del juicio que nos espera. Podemos decir junto con el apóstol Pablo: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, 26 y 27. Antes de tratar de arreglar a los demás, asegurémonos que nuestros corazones son rectos. Por eso, en resumen de este versículo 1, hay 3 lecciones que aprendemos. Número 1, y creo que con esto termino, ¿no? Ya
Ok. Número 1. Primero, al menos que Dios nos haya dotado con el don de enseñar, no presumamos el tomar este lugar en la iglesia para el cual no hemos sido llamados, sino que busquemos ocupar humilde y silenciosamente el lugar para el cual el Señor nos ha capacitado. Número 2, no tenemos ningún derecho en ejercer la enseñanza sobre otros si la verdad enseñada no es practicada por nosotros. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tercero, si Dios de hecho nos ha llamado a servir en la capacidad de enseñanza, tenemos una responsabilidad solemne que no debe eludir nuestro llamado. Esto sería, pienso, todo por hoy, para no comenzar con otro versículo y dejarlo por la mitad. Y sí lo voy a leer, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Entonces sí, a partir de mañana vamos a entrar en lo que es esta terrible debilidad, que es no refrenar la lengua, no poder domar este pequeño miembro que controla todo el cuerpo. Eso es todo por hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga. Tracy. If Jesus Christ, you may be seated, if Jesus Christ were only a man, no matter how gifted, how charismatic, how intellectual, how knowledgeable, only a man, that would be one thing. But if Jesus Christ is the Son of the living God, God manifest in the flesh, before whom all of mankind will one day stand, whether at the
great white throne judgment or at Calvary's cross. You have your choice. You stand before him at the cross, or you will be at the great white throne judgment, and there you don't want to be. Jesus Christ is, hear me world, the Son of the living God. Praise God. Start with the second verse, please. Every road I traveled down, you have walked before me, made the light to shine out of darkness. But I am looking for the day when I bow before you and I lay my crown at your feet. Oh, you are my King. You are the Lamb, the Lion of Judah, seed of Abraham, the Holy One, God's only Son. You are the King of who I am, and you are my King. You are the Lamb, the Lion of Judah, seed of Abraham, the Holy One, God's only Son. You are the King of who I am. Sing it one more time. You are the King of who I am. You are my King. You are the Lamb, the Lion of Judah, seed of Abraham, the Holy One, God's only Son. You are the King of who I am. You are the King of who Praise God, praise God. He's my King, the seed of Abraham, the Holy One. Somebody ought to get happy in this place. Sing that chorus one more time. Glory to God. You are my You are King. my King. You are the Lamb, the Lion of Judah, seed of Abraham, the Holy One, God's only Son. You are the King. One more time, Gracie, one more time. You are my King. You are the Lamb, the Lion of Judah, seed of Abraham, the Holy One, God's only Son. You are the King of who I am. You are the King of who I Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah.